algunas preguntas. Y esta pregunta fue, ¿dormiremos hasta la segunda venida? Versículos 13 y 14 de Primera de Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. La preocupación de ellos era, oye, si viene el Señor Jesús, ¿qué pasa con nuestros queridos hermanos que ya se acaban de morir? ¿Ellos no disfrutarán de esto? Y entonces Pablo les dice, no. Ellos, igual que nosotros, ellos resucitarán y estarán con los que estemos cuando el Señor venga. Pero claro, como habla de dormir, parece que algunos grupos piensan que estaremos durmiendo hasta que resucitemos, como los testigos de Jehová, adventistas. Entonces, en la página web lo explico de forma bastante amplia. Aquí solo diré dos cosas. Primero, dormir en la época solo era un eufemismo de estar muerto, porque cuando te mueres, pues parece que estás durmiendo. Es como nosotros decir, está criando malva, ¿vale? No es que esté criando malva, ¿vale? Está muerto. Entonces, tanto en el judaísmo como en el paganismo, estar muerto, estar dormido, era simplemente un eufemismo, una forma, una expresión. Y dos, todo lo que conocemos del Antiguo y del Nuevo Testamento que habla de ese periodo en el cielo, todos los santos, todo lo que escuchamos y podemos investigar, están despiertos, están conscientes. Y cuando Pablo sobre todo habla de que es mejor vivir con Cristo, está hablando de vivir y no parece que esté implicando el dormir, sino está hablando de ir con Dios y vivir. Cuando el Señor le dice al delincuente bueno en la cruz que estarás conmigo en el paraíso, no parece que estés conmigo para dormir hasta que vengas o no vengas. Todo se habla en la transfiguración. Moisés y Elías estaban conscientes, etcétera, etcétera. Lo podéis ver ahí en la página. El resumen es que no estaremos durmiendo. La ortodoxia cristiana siempre ha mantenido que estaremos allí conscientes y más conscientes que nunca. Estaremos más despiertos y seguramente ni necesitaremos café para poder conseguirlo. Estaremos conscientes y disfrutando de la presencia de nuestro Señor. Si tienes dudas, página web, ¿vale? Podéis ir allí. Entonces, nos habla del final de los tiempos. Página web otra vez. Tenemos una predicación que se llama El final de los tiempos en Iglesia Salou, sermones, /otros 2016, audio. ¿Vale? Audio 2016, el final de los tiempos, ya se habla de las 4 posiciones sobre el Apocalipsis. Ahí podéis verlo y podéis saberlo. Entonces vamos a saltarnos hasta el capítulo 5 y es la última predicación sobre Primera de Tesalonicenses. Ha sido para mí un viaje fantástico de encontrar tantas aplicaciones y enseñanzas en una carta con tan pocos capítulos. Y espero que haya sido para vosotros también de gran bendición. Teníamos un libro por ahí también y podéis seguirlo como devocional. Así que vamos a enfocarnos en el capítulo 5. Básicamente el capítulo 5 lo que dice es esto. El final es cierto. Va a haber un final. Pero nadie sabe cuándo. Y da igual porque vosotros sabéis vuestro final, que es la salvación. ¿Qué más da cuando sea? Así que lo importante no es cuándo, sino cómo vas a vivir de aquí a que llegue vuestro final o el final del todo. Ese es el mensaje de Primera de Tesalonicenses. Así que ya os podéis ir. Era una especie de chiste, lo siento. Comenzamos con el 1, ¿vale? El final es cierto. Todo el mundo cree, todo el mundo sabe de que hay un final. Nadie tiene duda de que eso es así. La única diferencia es que si crees que el mundo simplemente va a acabar como un cementerio de estrellas enanas blancas y agujeros negros expandiéndose y enfriándose por la eternidad, en el que los humanos solo serán una pequeña gota en el olvido, en un mar sin sentido y sin propósito, si vamos a desaparecer, somos solo una pequeña anécdota en un universo
enorme lo que hagamos, lo que no hagamos, lo que digamos, lo que no digamos, lo que escribamos, ¿qué más da si simplemente somos en relación al universo una gota que desaparecerá en el olvido, ¿no? ¿O crees eso? ¿O crees que este mundo acabará con la revelación final y gloriosa de Dios, para que la cúspide de su creación, que somos nosotros, los únicos que somos conscientes de nuestra existencia, los únicos que somos capaces de saber de Dios, seamos salvados de nosotros mismos y de un entorno que se está corrompiendo y se nos traiga a una realidad superior, un cielo nuevo, una tierra nueva, y donde aquellos que han elegido disfrutar de Dios puedan disfrutar de Él para siempre? Los tesalonicenses y nosotros creemos en la segunda opción, porque Dios nos lo ha revelado y en el fondo del corazón de todos sabemos que nuestra existencia sí tiene sentido y sí tiene propósito. Por lo tanto, Pablo les advierte que a pesar de sus persecuciones, a pesar de sus pruebas, a pesar de que estén ocurriendo cosas desastrosas, ese no es el final. Como decía Jesús, ni la guerra ni los desastres os avisarán de cuándo es el final del mundo. Eso solo será el principio. La frase que utiliza Pablo, pax et seguritas, paz y seguridad, era uno de los lemas del Imperio Romano. Os invadimos para traeros paz y seguridad. Aunque cuando crea todo el mundo que está en paz y seguridad humana y que el humano ha conseguido estabilizarlo todo, el Señor vendrá como ladrón en la noche y vendrá el fin. Pero ¿sabes qué? Nadie sabrá cuándo pasará todo esto. Nadie tendrá ni idea de cuándo será. Nos cogerá a todos por sorpresa. No hagáis como diferentes grupos que han predecido el final y en el principio del siglo XIX, por ejemplo, un grupo de surcoreanos vendieron todo, lo regalaron todo porque tal día, tal fecha venía el Señor Jesús y cuando no llegó, algunos de los tesalonicenses habían dejado de trabajar y les dice Pablo, no sabes cuándo, tienes que trabajar y no ser carga a los demás. No sabéis cuándo, lo importante es no saber cuándo, lo importante es que vosotros sabéis vuestro final y lo que tenéis que hacer es vivir en este paréntesis como hijos de la luz. Así que nosotros sabemos nuestro final. No estamos, versículo 9, hechos para ser hijos de ira, según Efesios, sino hijos de salvación. Dios llegará a un punto que traerá retribución, castigo y lo hará en ira. ¿Por qué? ¿No os incomoda esto de la ira de Dios? Os incomoda un poco, ¿verdad? Un Dios airado. La palabra ira, como dije, puede ser traducida como retribución, pagarte lo que te mereces, castigo o ira. Pero yo creo que engloba estas tres cosas porque, a ver, imagínate que mi hijo le pega a la niña y le digo, cariño, has hecho una cosa muy mala. Para estar en control de conmigo mismo, te voy a castigar sin PlayStation durante todo el día y hasta el resto de tus días y te vas a sentar un ratito a reflexionar hasta que le pidas perdón a tu hermana. ¿Verdad que eso no tiene sentido? ¿Verdad que mi hijo tiene que ver que estoy enfadado? Dios vendrá aquí porque le importa, Dios castigará y dará su retribución con un enfado porque a Dios le importan las violaciones, la guerra, la destrucción de la naturaleza, el aborto indiscriminado. ¿Saben que se han matado más niños en los últimos 20 años que prácticamente en todas las guerras que han habido? Se abortan 300 niños de cada 1000 que nacen en el primer mundo. Según una página que intenta calcular estas cosas, desde 1980 se han abortado 1.486 millones de niños. ¿Y sabes qué? Dios está enfadado. Y vendrá un día y hará pagar a cada uno lo que ha hecho, o lo habrá pagado Él. Y ese será un día de salvación para aquellos que hemos confiado en Él, y será un día de castigo, de retribución y de ira para aquellos que no quieren
mirar a Dios, no quieren ser salvos, no quieren que sus pecados sean pagados, sino quieren o pagarlo ellos o no quieren absolutamente nada. Y será un día en el que no será suficiente querer que Dios te salve. Porque muchos quieren que Dios los salve y creer en Jesucristo para que en la eternidad Dios los siga sirviendo y Él seguir siendo el centro de su vida. Lo que quieren es un ticket de jubilación eterna. No será suficiente querer eso. Solo aquellos que quieren tener a Dios como supremo en su vida para siempre estarán con Él. No lo podremos utilizar ese día de la ira para que nos dé una jubilación eterna. Solo aquellos que se arrodillan en humildad y quieren vivir una vida donde Él es el centro, donde Él es el todo de nuestra vida, solo esos llegarán al cielo. El ticket glorioso no existe. Solo existe una relación real con Dios. Así que podemos estar gozosos en esta, sabiendo cuál es nuestro destino, sabiendo que a pesar del cáncer, a pesar de mi depresión, a pesar de mi creciente senilidad, a pesar de que mi jubilación no mantiene ni la pesera, a pesar del desprecio que siento de los demás, a pesar de que a veces me siento como estiércol, a pesar de que, ¿saben qué? Nuestro destino es salvación. Y por eso en Cristo podemos darle gloria a Dios y podemos estar para siempre gozosos. Podemos estar para siempre dándole gracias en todo. Podemos estar siempre orando sin cesar, poniendo a Dios sobre todas las cosas. Porque tenemos un futuro eterno y un futuro precioso para nuestras vidas. Así sí. Así en todas circunstancias podemos estar gozosos en Cristo. No dice que estemos gozosos por toda circunstancia. Versículo 18. Dice, da gracias por todo o en todo. En todo, en Cristo. No damos gracias por el dolor, no damos gracias por el dolor sí, a veces es parte de la vida, si no tuviese dolor no quitarías la mano del fuego. No damos gracias por el sufrimiento, no damos gracias por la maldad, damos gracias en todo eso porque sabemos nuestro final y sabemos que Dios lo redimirá todo. Y con esta esperanza podemos ser realmente agradecidos. Es como ir a ver lo imposible al cine. ¿Fuiste algunos al cine a ver lo imposible? ¿Os acordáis del tsunami? Impresionante, ¿verdad? Pero a que entrabas en la película sabiendo que iba a haber un final feliz, porque se llamaba la película Lo Imposible. Era imposible que se salvaran del tsunami y era imposible que se volviesen a encontrar, pero tú estabas allí sabiendo que iba a pasar lo imposible. Estamos en esta vida ya sabiendo el final y que pasará lo imposible que es para nosotros, pero es posible para Dios, de tener una esperanza eterna con Él. Y en Cristo Jesús sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, las buenas y las malas en Cristo Jesús. Y el Señor en realidad lo que te está diciendo es esto, mira, vas a correr un Ironman. Esta vida va a ser difícil. El que tenga una vida muy, muy, muy fácil, da igual lo fácil que tengas la vida, que te vas a ahogar en las poquitas cositas que tengas. O sea, que la vida es difícil. Pero imagínate que alguien te dice, mira, vas a entrenar el Ironman. Vas a ir a Lanzarote, Hawái, donde tú quieras. Te tienes que dar un castigo físico tremendo. Pero ¿sabes qué? Vas a ganar la carrera. ¿Estás dispuesto a entrenar? ¿A que si te dicen que la vas a ganar, lo haces? Pues esto es lo que está diciendo Dios en la vida. Mira, tienes que correr esta vida, tienes que correr esta carrera, pero la vas a ganar. Ya la ha ganado por ti. Yo te doy el premio antes de que llegue. ¿Estás dispuesto a entrenar? ¿Estás dispuesto a correr la carrera, a sufrir el entrenamiento? Nuestra gran verdad es que nuestro final es la salvación. Y eso es lo que nos hace estar siempre gozosos. Cuando nos dice estar siempre gozoso, no te está diciendo que tengas una emoción de gozo continua. Porque el verbo en griego es un verbo de hacer algo. O sea, tienes que hacerte gozoso.
Y además Pablo te dice llorar con los que lloran. Es decir, que hay momentos que hay que llorar. Pero estar siempre gozoso es la actitud que tienes permanente por saber tu final. Un final de absoluta gloria. Así que en este impasse, en este lapsus, en este paréntesis entre que Dios te ha salvado y que te vas con Él o Él viene, ¿cómo vas a vivir? Y Pablo te dice, tienes que vivir en el día, en autocontrol. Tienes que vivir despiertos a la obra de Dios, no preocupándote cuándo viene Dios, sino cómo vas a vivir hasta que Él venga o Él te llame. Y según el versículo 9 no es fácil, porque te dice que te tienes que poner una armadura de fe, de amor y el casco de esperanza de la salvación. ¿Saben por qué? Porque lo natural es dormir a las cosas de Dios. Os lo explico. ¿Veis que pone aquí todo esto? Versículos del 1 al 9, que hay que velar mientras que los otros duermen, porque los que se emborrachan lo hacen de noche. Si te pones a analizarlo es un poco confuso, porque Dios viene en la noche. Bueno, como ladrón en la noche. Pero por la noche entonces tenemos que estar velando. Pero los que están por la noche despiertos son los que se emborrachan. ¿Entendéis la...? Entonces, simplemente es que no tiene nada que ver Jesucristo con lo que te está diciendo después. Lo que te está diciendo es, Jesucristo vendrá en su momento como un ladrón a la noche, es decir, no sabes cuándo vendrá, nadie se lo espera. Punto y aparte. Vamos a la noche y el día. La noche es las cosas que no van con Dios. La noche es buscar los placeres temporales en vez de los eternos. La noche es buscar nuestra preeminencia, estar nosotros primero. La noche es un estado mental en el que estás emborrachado. Es decir, cuando te emborrachas, ¿qué hace el vino? Te aleja de la realidad. Te crees más guapo, más alto, más simpático. Te cambia tu percepción de tu estado personal. Y aquí Dios te dice que tú duermas a todo esto. Y que estés despierto por el día, que son las cosas de Dios. Lo divino, el hacer el bien, el reconocer tu propio estado, ser consciente total de tu pecado. Por lo tanto, no tenemos que dormir por el día a las cosas de Dios, a las cosas buenas, sino estar despiertos. Y a las cosas malas, estar dormidos, estar apartados de esas cosas. Embriagados, llenos del Espíritu Santo, en vez de embriagados de vino, como dice Pablo en otro de sus textos. Es decir, el hombre normal vive para sí, para las cosas del mundo. ¿Os dais cuenta que todo lo que tenemos alrededor, lo que nos quiere es entretener para que no pensemos en nuestra verdadera condición? Todo el entretenimiento, toda la diversión, todos los viajes, todo el deporte, todo es una forma de no pienses en cuál es tu verdadero problema. Por lo tanto, necesitamos ponernos una armadura de fe, de amor y de salvación para protegernos de todo esto, para tener la esperanza de Dios y para vivir a las cosas de Dios. Para no vivir en la noche, sino el día, sobrios a las verdades divinas. Y poder decirle a otros, despierta, no te embriagues, reconoce cuál es tu condición. Tienes que estar despierto a las cosas de Dios. ¿Cómo conseguimos esto? Pues Pablo nos da una cantidad de mandamientos. Le he llamado los 20 mandamientos del cristiano. Son un poco demasiados mandamientos, ¿no? Tenéis una foto ahí de la primera misión a la Luna. En la primera misión a la Luna tuvieron que inventar las pastillas, las comidas en pastillas. Tuvieron que inventar los retretes con aspirador. La amortiguación de los coches se inventó primero para la Luna. Los primeros astronautas se encontraron que tenían que reaprender a vivir de una forma totalmente nueva. Y por eso Pablo se los tiene que detallar tanto a ellos, porque nosotros, si queremos ver cómo vive un cristiano, venimos a la iglesia, conocemos a alguien, siempre hemos tenido referencias de buenos cristianos, pero estos tesalonicenses era la primera vez que le hablaban de cristianismo, la primera vez que le decían cómo tenían que vivir. De repente
Pablo les está diciendo, tenéis que salir del mundo y meteros en una comunidad totalmente nueva, con unas normas totalmente nuevas, con unas prioridades totalmente nuevas, y se las tiene que ir describiendo poco a poco. Y les describe cómo tienen que vivir en este lapsus de haber conocido a Dios y de estar con Dios. Así que les empieza a hablar de cómo tiene que ser esta comunidad. Versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La palabra habla de confortar, de animar, de edificar, de reedificar, de reestructurar. ¿Ves que repite 2 veces unos a otros? Pablo lo que le está diciendo es, ahora sois una comunidad en la que tenéis que apoyaros, tenéis que animaros, tenéis que edificar. Ahora sois vosotros, porque el mundo os va a rechazar y os va a ir en contra vuestra. Os tenéis que animar unos a otros. Les pide que vengan a una comunidad, pero ¿qué clase de comunidad quiere venir alguien? Pues una comunidad en la que haya amor. ¿Queremos que las personas se despierten al día y vean las cosas de Dios? Pues nos tenemos que amar, tenemos que ser una comunidad de amor. Tenemos que edificarnos, animarnos, etcétera, etcétera. Y repite uno al otro. Os explico por qué. Grupo de WhatsApp. Está todo el mundo ahí metido y alguien dice, ¿alguien me puede ayudar de que alguien tiene que no sé qué, no sé qué, no sé cuánto? ¿Y qué piensas tú? Ya lo hará otro. Email, grupo de email. ¿Alguien tiene? Necesitamos que alguien, ya lo hará otro. Aquí el uno al otro lo que está diciendo es, mira, es algo colectivo de toda la comunidad, pero es tuyo. Tú lo tienes que hacer. No se lo puedes pasar a otro. No puedes decir, oye, me he enterado, Josué, que me he enterado que esta persona, a ver si la iglesia, pues si te has enterado, me alegro que me informes, estaré orando por ti. Es lo que le está diciendo Pablo, es uno a otros todos, estás involucrado, pero eres tú que lo tienes que hacer. No puedes ir escurriendo el bulto. Una comunidad de amor, versículo 12, en la que se respeta a los líderes. ¿Quién quiere ir a una comunidad donde no se respete a los que la están organizando? La palabra en griego es liderando, tienen autoridad los que ayudan, los que organizan, los que presiden. ¿Verdad que nadie? Como dijo Fran antes, ¿cómo dijo? Menudo caos, ¿no? Imagínate entran aquí, hay un caos, nadie sabe. Es increíble, Fran. ¿Quieres entrar en una comunidad donde haya amor y donde no haya caos, donde haya un respeto a las personas que lo están llevando? Y es curioso porque la palabra dice la más alta consideración en amor a aquellos que os exhortan. La palabra exhortar viene, exhortar, instruir, avisar, enseñar, pero también entra la parte de echarte bronca. Es decir, que aquel que te puede echar una bronca lo tienes que amar todavía más. Sinceramente, si encontráis una persona que os diga las cosas como las ve, con la verdad que esa persona cree que está pasando las cosas, lo tenéis que atesorar. Hoy en día todos queremos quedar bien unos con otros. Así que vemos todos cosas que... ¿Y qué hacemos? Decir lo más educado, lo maravilloso, qué bien canta. Así van a los programas, pues la familia no le ha dicho que canta horrorosamente mal, ¿verdad? Si encuentras a alguien que honestamente te diga las cosas de verdad, atesóralo, ámalo. Porque hoy en día no es muy fácil. Aparte de tu mujer, hoy en día no es fácil encontrar a alguien que te diga la verdad. Y para eso están los líderes también, para echarte bronca y para decirte, esto no está bien. Y no es fácil, y es una responsabilidad. Hebreos 13:17, sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta. No es fácil, no es agradable, pero es necesario.
es lo que Dios nos pide a nosotros, que tengamos a personas que nos lideren, que nos ayuden, que nos organizan y que nos digan la verdad y que nos echen la bronca cuando nos hace falta echárnosla. Y a estos amad más, y por amor a ellos, estar en paz. No los queméis con peleitas, con broncas, con... Estad en paz. Una comunidad en donde se aman, respetan a los líderes y tienen cordialidad unos con otros. Así que Pablo dice, mira, sinceramente lo más difícil son las relaciones personales. ¿Qué es más fácil, trabajar con una máquina o con personas? Normalmente con la máquina. A la máquina te le puedes pegar una patada de vez en cuando y funciona. Aunque a veces te enfadas con el ordenador, las personas es lo más difícil que hay. Y somos todos raritos. Todos tenemos unos en una cosa y otros en otra. Siempre pensamos, hay gente rarita, ¿eh? Antonio Solano siempre me dice, hay gente especial, pero algunos son bastante más especiales que otros. Esa tenemos la sensación de todos los demás. Los normales siempre somos nosotros, ¿verdad? Somos todos raritos, somos todos unos especímenes buenos, que como nos tocan lo que verdad nos importa. ¿Y qué nos dice Pablo? Amonestad a los ociosos, a los desordenados, a los vagos. Animad, consolar, alegrar a los pusilánimes, descorazonados, miedosos, sin estima. Creemos que estamos ahora con cosas súper nuevas y los griegos y los romanos ya lo tenían todo. Todo. Que no... En la comunidad griega y romana ya tenían clubes deportivos y sociales donde pagaban, el que pagaba era el jefe o el que era el noble, y Pablo aquí le dice, no, vosotros tenéis que reconocer quien os lidera, porque no necesariamente es el que más tiene o el de noble cuna, es otro, los tenéis que reconocer. Esta comunidad es totalmente diferente, así que reconocer a estos y a estos amad. Y entre vosotros amonestad a los ociosos, animad a los descorazonados, a los que no tienen estima. La palabra griega engloba todo esto, la autoestima y todo esto ya existía ya. A los que están tristes, sostened, ayudad, sed leales. Estoy utilizando sinónimos de la misma palabra utilizada en griego, ¿vale? A los que están débiles, enfermos, incapaces, pobres. Sostened, ayudad, sed leales. Ayudar a alguien y... una vez vale, pero seguir ayudándolo y ayudándolo y ayudándolo y ayudándole. Lo más difícil es cómo os comportáis unos con otros. Y por lo tanto, cada uno de nosotros somos diferentes. Unos están ociosos, otros son descorazonados, otros son miedosos, otros son enfermos. Todos tenemos algo y entre todos tenemos que ayudarnos. Y Dios nos trata a cada uno de forma diferente. Cada uno tenemos nuestra peculiaridad. Pues a cada persona... en lo que necesita como comunidad, vamos a ayudarnos, vamos a sostenernos, vamos a ser fieles unos a otros. Con nuestras peculiaridades y con nuestras cosas, vamos a ayudarnos unos a otros. Versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. No solo tienes que no vengarte, sino que además Jesús te dice que tienes que pagar bien por mal. O sea, no solo no me puedo vengar y devolverle lo que me han hecho, sino que encima le tengo que hacer un bien. Y no solo por mí y por el otro, sino por la comunidad entera. Y para con todos. ¿Saben por qué? Porque aquí, los que ya hemos creído en Dios, todo lo malo que yo le hago a Isaac, ya lo pagó Cristo por mí. Así que si él intenta, es amigo mío, ¿vale? Entonces no se va a sentir ofendido. Si él intenta pagármelo a mí, está intentando hacerme pagar algo que ya Cristo pagó. Cuando un hermano te hace daño, el daño que te ha hecho ya lo pagó Cristo por él. Y te dice que tienes que hacer bien por esa persona. A mí me encantó, esto lo leí hace unas 3 semanas y a mí me ha hecho una diferencia en mi corazón. Robert
Clever Chapman, un pastor que nadie conoce porque además intentó ser completamente desconocido. Quemó en la época en Inglaterra, en el siglo XIX, lo que se predicaba el domingo salía en el periódico al día siguiente. Eran gente importante en la comunidad. Hoy en día todavía, si quieres hacerte un pasaporte y que alguien te firme la foto de que eres tú, te lo firma un profesor, un pastor o un juez. ¿Vale? Pues él, ¿qué hizo? Quemar todas sus predicaciones antes de morirse para que no hiciesen libros, publicaciones, etcétera, etcétera. Esta era la clase de hombre que era. Él solo quería que se hablara de Cristo. Así que, segundo año en su iglesia, coge un pequeño grupo de su iglesia, fíjense que el grupito este de aquí, deciden que ellos son los que de verdad tienen la esencia de cómo se fundió la iglesia y por lo tanto que el resto nos tenemos que ir. ¿Qué hace Chapman? En esa época se meterían en abogados, a ver quién se quedaba con el edificio, había que echarlo, saldrían los periódicos, etcétera, etcétera. ¿Qué hace Chapman? Le dice a todos, venga, nos vamos, montamos otra iglesia. Solo para que el nombre de Cristo no se viese difamado. Y montaron una iglesia que todavía está en pie hoy. Y este hombre, la frase que a mí me ha hecho tanto bien es esta. Cuando alguien me hace mal, yo le intento amar el doble. Y a mí me ha ayudado a sustituir el tener que retener mi ira y mis deseos de venganza por intentar amarlo más, llenarlo de amor. Y me ha sido fantástico. No solo no tienes que tenerle ira, quedarte como neutro, intentar quitarte los esos de ira, que es casi imposible, lo tienes que llenar con el amor de Cristo. Esa es una mejor forma de vivir, es una mejor forma de actuar. No paguéis, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Así que sabiendo el final, como hemos dicho, oramos sin cesar, siempre teniendo a Dios presente en nuestros corazones, estamos siempre gozosos, tenemos un corazón de agradecimiento porque es la voluntad de Dios para Cristo Jesús, todo lo que nos pasa, lo bueno y lo malo, y en Él tenemos salvación, redención y consuelo. Y nos dice, no apaguéis al Espíritu, es decir, no solo tenéis que ser personas amorosas, respetando a los líderes, no vengativas, sino que tenéis que ser personas espirituales. Tenéis que avivar el espíritu en vosotros. Somos como una central nuclear en nuestras vidas. Central nuclear que tenemos algo increíble y no podemos estar siempre intentando apagarlo. Siempre con el extintor intentando apagar ese fuego que tenemos dentro de nosotros. No podemos dejar que nuestros complejos, nuestra comodidad, nuestros impulsos, nuestro dinero nos apaguen esas cosas que el Señor nos mueve a hacer. Tenemos que actuar y dejar de reprimir con nuestros miedos y con nuestros intereses y con nuestras ganas de comodidad lo que el Espíritu Santo nos está llevando a hacer. Acciones y una relación íntima con el Señor Jesús. Tenemos que ser amorosos, respetuosos y tremendamente espirituales. Dejar que el Espíritu de Dios actúe en nosotros. Porque Él es el que nos santifica por completo. Espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser tiene que ser para Él. Todo nuestro ser tiene que ser una ofrenda a Él. Porque Él es el que nos guardará sin mancha hasta su venida, porque Él lo ha dicho. Fiel es el versículo 24 que os llama, Él también lo hará. Así que, hermanos, nos dice Pablo, examinadlo todo. Ahora hablamos de profecías y nos dice una cosa muy curiosa. Absteneos de toda especie de mal. ¿Qué pasa cuando yo te doy un número de mandamientos o de obligaciones? ¿No? Yo le digo a mis hijos, estás en una clase y le dices a los alumnos, no podés hacer esto, esto y esto. Entonces Pablo le dice a estos tesalonicenses, que era la primera vez que escuchaban de cómo vivir una vida cristiana y no tenían ningún referente más que Pablo, entonces les da una serie de normas. ¿Qué pensarían ellos inmediatamente? ¿Cómo va la mente humana? Tú me has dicho que no haga esto, que no haga otro.
Y entonces, ¿la mente humana qué hace? Buscar una rendija. Vale, me has dicho que no fornique, pero sí... Es como la típica pregunta de los jóvenes. ¿Hasta dónde puedo llegar con mi novia? ¿Sabes? Ya sé las normas, pero los tesalonicenses, vale, me has dicho que me abstenga de mal y que no lo devuelva, pero si lo devuelve un hermano, en vez de yo porque se lo he contado, y se venga a él en vez de yo porque, ¿qué dice Pablo? Absteneos de toda clase de mal. Llegas en un avión, veréis una foto de un avión del servicio espacioso y veis la alarma de incendio. ¿Qué pone la alarma de incendio? Suele poner en inglés, pero esto es lo que pone. No manipule, deshabilite o destruya la alarma bajo pena, pum, 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 pum. O sea que puedes manipularla sin destruirla. Puedes deshabilitarla sin manipularla y sin destruir. A lo mejor si no la manipulas, pero si le haces como, no sé, ondas del microondas y ¿qué es lo que te está diciendo la alarma? Es que no le des vuelta, no la toques. Y esto es lo que te dice Pablo, no estés buscando rendijas. De todo lo que te he dicho tú sabes perfectamente, no estés buscando, pero sí, excepciones. Absteneos de toda clase de mal. Lo que tenéis que vivir es que en todo lo que hagáis podéis darle gloria al Señor Jesús. Y nos dice, no despreciéis las profecías, sino examinarlas. Y termino con esto. ¿Por qué despreciaban las profecías? Porque las abusaban, igual que se abusa hoy. La mayoría de experiencias que yo he tenido de gente que te dice, tengo una palabra del Señor para ti, ya empiezo a temblar, es que o me dice algo obvio, o me dice algo en plan el horóscopo del periódico, en plan que es tan general que... O simplemente es una mentira. O simplemente me ha dicho algo que está en la Biblia y en el tiempo pasaba lo mismo. Entonces Pablo le dice, no menospreciéis las profecías. ¿Qué tipo de profecías tendría que hablar él? No era igual que las profecías del Antiguo Testamento. ¿Os dais cuenta que Jesús no llamó y envió profetas, sino apóstoles? Y en el Antiguo Testamento las profecías se convertían en palabra inspirada de Dios. Entonces estas profecías no se iban a convertir en palabra inspirada por Dios. Las de Pablo sí. Dicen la verdad, versículo 13 del capítulo 2, habéis tomado la palabra que recibiste de mí, según, no como palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios. Y esta carta pasarlo a otros, porque es palabra. Ellos eran conscientes, los apóstoles, de lo que estaban escribiendo. Pero el resto de profecía es un nivel bastante inferior. ¿Qué era lo que hacía la profecía en la época? 1 Corintios 4:3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Está más relacionada con la exposición e interpretación bíblica que con predecir el futuro. Además, la mayoría de profecías del Antiguo Testamento, el 95%, simplemente analiza el presente de su situación. Les dice lo pecaminosos que eran. Así que, o crees que el don de profecía se ha acabado, o si crees que todavía está vigente, tienes que pensar que la mayoría de profecías, 99% de profecías, a no ser que el Señor quiera hacer otra cosa, que también lo puede hacer, está relacionado con la edificación, con la exhortación y la consolación, no con el futuro. Por lo tanto, es una capacidad divina que es para edificar, exhortar y consolar. Es decir, es mucho menos espectacular de lo que algunos creen, pero mucho más edificante que los que la mayoría creen. ¿Me entendéis? La profecía, si quieres que sea bíblica, es mucho menos espectacular. Según Pablo, era algo común relacionado con la edificación, exhortación y consolación, pero mucho más edificante. A veces hablo con alguien y me dice, lo que dijiste esta mañana, que estabas leyéndome el email. El Señor a veces pone palabras o
te pone un versículo o un hermano te dice algo que ese hermano no es consciente de que a ti te estás tocando personalmente. Te está entonces edificando, exhortando y consolando. A veces hablo con personas y me empiezan a contar algo y yo lo que oro todo el rato es: Señor, dame algo tuyo. Dame algo profético, que yo, sin saber la profundidad de la persona ni lo que es, que tú lo utilices para tocar a esa persona. Y a veces la persona te dice: oye, me has dicho exactamente lo que necesitaba. Me han venido personas que me dicen: me quiero quitar la vida. Digo: Señor, dame la palabra exacta que yo pueda decirle a esta persona que me ha venido ya en plan desesperado. Si le quieres llamar a esto profecía, amén, gloria a Dios. Porque el Señor muchas veces te da la palabra exacta para consolar, para exhortar y para edificar. Y no me cierro que Dios un día quiera hacer una profecía del futuro a alguien exacto. Yo esas cosas no es mi experiencia, pero no nos podemos cerrar a la obra del Espíritu Santo. Pero entre nosotros lo que tenemos que anhelar es el don de profecía en el sentido de la edificación, exhortación y consolación. Que el Señor nos dé para edificar y consolar a los demás palabras que sean realmente de edificación, de exhortación y de consolación. Termino. Primera de Tesalonicenses. Es una carta fantástica, increíble. El apóstol Pablo les escribe a la recién fundada iglesia acerca de su fe, de lo increíble contento que está con ellos, de que hayan seguido, de que los cuervos no hayan venido y se haya llevado la palabra, y de que este primer amor que ellos tienen les anima a que permanezca, que abunden más y más en lo bueno, y que se conviertan en una comunidad santa, despierta a las cosas de Dios, amorosas, no vengativas, respetuosas y llenas de espiritualidad, dejando que el Espíritu actúe en sus corazones. Así que Salou, perseverad en lo mucho bueno que hay entre vosotros, en el mucho amor, el mucho trabajo, la mucha constancia, la mucha fidelidad, y desechar lo malo, la complacencia, el esconderse en el grupo, el pasar el bulto, etcétera, etcétera. Aprovechemos este pequeño lapsus que tenemos como iglesia para presentarnos ante Dios con los deberes hechos, irreprochables, porque Él es fiel y nos hará llegar hasta allí. Que el Señor os bendiga.